Saludos de nuevo a todos nuestros visitantes. Bienvenidos al canal de divulgación filosófica y cultural Macántropos. En este video abordaremos de forma concisa el pensamiento del filósofo griego Pitágoras y de su secta, los pitagóricos. Para que puedas tener una mejor comprensión de lo que se dirá a continuación, les recomendamos que vean el primer video de esta serie, que abarca tanto una introducción preliminar del contexto de los primeros filósofos griegos, así como la exposición del pensamiento de la escuela jónica. Sin más preámbulo, comencemos. La primera cuestión importante a notar es que la mayoría de fragmentos y testimonios bajo los cuales los historiadores han recreado una posible interpretación del pensamiento pitagórico son de hecho de la época helenística, un tanto alejada del periodo de los presocráticos. El filósofo que nos ha legado más sobre la doctrina de Pitágoras es el genial Jámblico. Él nos menciona que el nacimiento de Pitágoras fue cuasi profético, siendo que una pitonisa le dijo a su madre que éste sobresaldría en belleza y sabiduría por todos los tiempos y que durante su vida habría de ser la mayor ayuda para el género humano. Jámblico también nos dice a modo de leyenda mítica, aunque él mismo la rechace, que Apolo preñó a la madre de Pitágoras sin siquiera haberla tocado. ¿A qué suena esto? Obviamente tiene paralelismos con el cristianismo. Aunque no gusten de admitirlo, al menos en las primeras manifestaciones del cristianismo primitivo, estos mantuvieron una relación tensa, pero estrecha, con corrientes de pensamiento paganos, como lo son los estoicos, los pitagóricos, los gimnosofistas, etcétera, etcétera. Ahora bien, como también se puede notar, el carácter de lo anterior citado por Jámblico es, de hecho, surrealista hasta cierto punto, y podemos decir que muchos de los fragmentos conservados sobre el filósofo presocrático y su secta son de esta misma índole mistérica. Sin embargo, se pueden extraer de dichos fragmentos, muchas veces de dudosa autenticidad, cosas que nos develen el pensar originario de este filósofo y de sus seguidores. Pitágoras, se supone, nació alrededor del 570 a.C. en Samos y murió alrededor del 490. A partir de muchos testimonios, se puede considerar que él y sus seguidores creían en la doctrina de la transmigración de las almas o metempsicosis. Esto quiere decir que el alma, a lo largo de los años, ha reencarnado en distintas ocasiones, sea en animales o en otro ser humano. Esta teoría puede ser inspirada en el conocimiento que recolectó Pitágoras en sus viajes a Egipto, aunque algunos incluso aseveran que lo aprendió de ritos bárbaros, de los babilonios. La tradición nos lega también que Pitágoras incluso recordaba sus existencias anteriores, así como también poseía el poder de la ubicuidad. Esto quiere decir estar en dos lugares al mismo tiempo. Algunos eruditos en el tema, como Teslev, están de acuerdo en considerar que el pitagorismo como secta tenía cierta enseñanza escolar, lo que se conoce como pedía, noción importantísima para entender el mundo griego, de la cual hablaremos en otra ocasión. A lo largo del periodo helenístico, en donde hubo un reavivamiento de la fe pitagórica en medio de tantas otras doctrinas tan dispares pero profundas como se mencionó anteriormente, se supone que la comuna pitagórica compartía entre los miembros todas sus pertenencias, así como tenían una dieta estricta, aparentemente vegetariana, en la que por alguna razón mística y mistérica no se comían habas. Quizás es porque es un alimento material y pesado, o sea que produce gases. Sin embargo, si algo permaneció vivo y muy fuerte en la mentalidad de la secta en la época de los presocráticos y siglos posteriores, fue su carácter secreto y en extremo discreto, lo cual dificulta aún más la posibilidad de conocer el verdadero legado de Pitágoras. Respecto a la doctrina de Pitágoras, el neoplatónico Proclo nos dice que Pitágoras transformó la filosofía concerniente a ella, esto es, a la geometría, en una forma de educación libre, examinando sus principios desde lo supremo, e investigando los teoremas de un modo inmaterial e intelectual. Él fue quien descubrió la manera de tratar a los números irracionales y a las figuras cósmicas. Aunque este pasaje es problemático, debido a la cantidad de fuentes de las que Proclo reunió este comentario, es importante para entender los aportes a las matemáticas que, según la tradición, legó Pitágoras, así como breves nociones sobre cosmología y sus reflexiones sobre la realidad, esto es, el arjé que constituía el ser de todo ente. Pitágoras también consideraba que existía una armonía matemática expresada en forma de música inaudible para el hombre, a lo largo de todo el vasto cosmos y de la Tierra, la cual ellos ya sabían de antemano, por cierto, que era redonda, lo cual necesariamente, al no ser tierraplanistas, los vuelven reptilianos, satónicos, masónicos, hitlerianos.
Pitágoras también consideraba que los números tenían propiedades mágicas. A partir del uso de guijarros, que en latín se llamaban calculus, y de ahí la palabra cálculo, se posicionaban en forma triangular, aumentando en cada hilera un guijarro más. Ahora bien, dividían con una cuerda la pirámide de piedritas justamente a la mitad, y se daban cuenta de que en las hileras donde el número de calculus era impar, como en el 1, el 3 o el 5, la línea los dividía de tal forma que necesariamente el guijarro de en medio quedaba dividido a la mitad. En cuanto a los números pares, estos más bien quedaban repartidos de forma proporcional en ambos lados de las líneas. La secta pitagórica interpretó esto como si, por alguna razón, los números impares representaran lo divino, lo ordenado, lo limitado, mientras que lo par representaría lo infinito, entre comillas, pues como dijimos antes, hablar de infinito antes de Parménides es de hecho un anacronismo, pero también es cierto que los vestigios de los pitagóricos son más bien de la época helenística, también representaban lo desordenado y lo caótico. A su vez, los pitagóricos se distinguían en dos clases, que eran los acusmáticos, o novicios, y los matemáticos, los iniciados en los ritos sagrados de las matemáticas. Sin embargo, Aristóteles en el primer libro de la Metafísica distingue tres formas de pitagorismo. Los pitagóricos, que veían en los números mismos los principios del cosmos de modo formal, como en la escala musical, los que los veían de un modo material, con dos elementos, lo par, ilimitado, y lo impar, limitado, y por último, los que establecen 10 parejas de principios en columnas paralelas. Estos son límite e infinito, impar y par, uno y multiplicidad, derecha e izquierda, hembra y macho, en reposo y en movimiento, recto y curvado, luz y tinieblas, bueno y malo, y cuadrado y oblongo. En cuanto a sus reflexiones cosmológicas, lo que más nos ha sido legado en cuanto a testimonios es por parte del mismo Aristóteles, que decía en la Metafísica que los pitagóricos consideraban que existían 10 astros en el cosmos, pero que, cuando se les preguntaba por qué solo eran visibles 9, ellos respondían que existía una antitierra. Así como también el sabio Estagirita nos dice en su Física respecto a la concepción del vacío, según los pitagóricos, que, cito, también los pitagóricos han dicho que el vacío existe, y que ingresa en el cielo mismo desde el aire infinito, como si el cielo inspirara también al vacío, el cual distingue las naturalezas de las cosas, de modo que el vacío es una cierta separación y división entre cosas que siguen unas a otras, y esto sucede primeramente con los números, pues el vacío divide la naturaleza de ellos. Habiéndose dicho todo esto, consideramos que para los pitagóricos, el arjé de todo, el ser del ente, más que ser los números como materias o como cosas en sí mismas, era más bien la armonía, manifestada a través de los números y de la música invisible que habita en el corazón mismo del durmiente universo, y su amalgama de manifestaciones efímeras, pero ordenadas y sublimes. Sin embargo, también es cierto que la tradición le atribuye a un pitagórico llamado Hipaso el descubrimiento de los números irracionales, esto es, números con decimales no periódicos. La consecuencia de esto, se suponía, era una refutación del orden cósmico antes mencionado, que llevó a Hipaso o bien a suicidarse ante tal descubrimiento tan perturbador. ¿Alguna vez te suicidarías por algún problema filosófico científico? Pregunta seria. O bien a ser un disidente de la secta de los pitagóricos. Sin embargo, tampoco esto está completamente comprobado. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Nos veremos en la próxima entrega de la serie de los filósofos presocráticos. Hasta la próxima.